Hola, vamos a explicar Pau y yo este notebook, que es un notebook didáctico sobre el PCA para aprender sobre el PCA. Y pues nada, vamos a empezar. Básicamente, el notebook empieza explicando qué es el PCA. Eh, si estoy viendo hacia acá es porque aquí tengo el notebook. Eh, y bueno, el PCA es un análisis de componentes principales. Es un método bastante rápido para poder visualizar datos, filtrar ruido dentro de un conjunto de datos y sobre todo por lo que se usa es para quedarse con la información más importante, o sea, sí perder información de los datos, pero quedarse con lo más importante a través de pues, la variabilidad que existe del conjunto de datos. Eh, en el PCA uno ya no se fija tanto, bueno, lo vamos a ver ahorita, pero ya no se fija tanto en las relaciones entre las variables como tal, no sé, unas X y Y, sino sobre qué dirección, hacia qué dirección van los datos, se ocupa vectores un poco, reducción de dimensionalidad, pero vamos a verlo. Empezamos simplemente importando unas librerías en NumPy para manipular matrices, todo ese tipo de cosas, arrays. Y Matplotlib y Seaborn simplemente son de visualización para gráficas, básicamente. Eh, entonces, bueno, aquí empieza un poco diciendo lo que les dije, que pues sí es para reducir la dimensionalidad de datos. Empezamos con un conjunto aleatorio de datos y vemos que a simple vista ya se puede ver que no es una línea recta como tal, pero sí hay una relación pues bastante lineal entre ambas variables. Vemos que tiende hacia la subida en Y con respecto a X y pues vamos a aplicar un PCA muy simple a esto, ¿no? Entonces empezamos llamando a PCA y aplicándolo de manera muy simple. Más adelante vamos a explicar un poco los detalles técnicos de cómo escoger en cuántos componentes queremos, eh, cómo escoger todo eso, qué porcentaje de variabilidad es necesario, por así decirlo, para hacer un buen PCA y todo este tipo de cosas. Ahorita simplemente es un ejemplo. Y bueno, aquí podemos ver la varianza explicada y los componentes. ¿Y qué significa estos números, no? O sea, los componentes y la varianza explicada. Estos números se puede ver mejor aquí, en esta segunda gráfica, donde vemos dos vectores. ¿Qué significan estos dos vectores? Pues hacia dónde los datos, sus características son más importantes, por así decirlo. O sea, en qué dirección, en qué vector se explica más la variabilidad de los datos, en qué vector hay información importante, más que nada, por así decirlo. Lo que les digo que podemos pasar de analizar los datos en lugar de esto a partir de estos dos vectores. Y pues sí, aquí de hecho lo dice, que estos vectores son como las, los ejes principales de los datos. Vemos que no son como tal los ejes X y Y. Y pues sí, cada uno de los vectores pues es qué tanta importancia o qué tanta distribución de los datos hay en cada uno de ellos. Y pues eso, entonces aquí vemos un ejemplo con otro conjunto de datos más disperso y se puede ver aún mejor aquí pues lo que hace un PCA, ¿no? Vemos que en este segundo conjunto de datos pues los dos vectores, como los datos están distribuidos como de manera más equitativa hacia todas las direcciones, pues ambos vectores tienen pues la misma importancia, por así decirlo, no hay un vector más importante que otro, pero en este caso vemos que este pues explica mucho más que este otro, ¿no? Y bueno, luego pasamos a lo que es el PCA como reducción de dimensionalidad y aquí se puede ver de manera muy bien explicada. Aquí pasamos de un PCA de dos componentes a uno de uno, reducir dimensionalidad. Y se ve muy bien cómo pues, pasamos a tener todos los datos dentro de un solo vector, una sola línea, por eso un solo componente, ¿no? Y vemos como que aplasta los datos, ¿no? Y entonces así pues ya tenemos como un resumen de cómo están distribuidos los datos, por así decirlo. Y pros y contras de esto, pues obtienes una manera rápida de ver cómo se están comportando los datos, porque no siempre se van a ver así como en este ejemplo de que bastante lineal. Y pues sí, es muy fácil de usar, es muy visual como podemos apreciar. Y pues el único
downside, la única desventaja, pues es que pues sí pierdes información, ¿no? Entonces por eso es importante saber cómo escoger tus componentes, cuántos componentes quieres escoger y todo ese tipo de cosas que vamos a explicar eh, más adelante, ¿no? Y bueno, luego pasamos a otro tema que básicamente es pues sí, uno de los usos más importantes del PCA es poder reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos de alta dimensionalidad. O sea, por eso es tan poderoso, porque pues en este ejemplo, o sea, realmente no necesitas PCA para ver que hay una relación lineal, ¿no? Entre variables. Es como simplemente un ejemplo de inicialización. Pero cuando tienes un conjunto de datos pues ya más complejo, pues simplemente este ejemplo de qué es de, mira, es de números de imágenes de 8 por 8 píxeles, ¿no? Significa que son de dimensión 64 por el 8 por 8. Y pues para poder ver la relación entre todo esto, pues el PCA no nos conviene, o sea, lo estamos reduciendo a dos dimensiones. Vemos que aquí ya se puede ver mejor la componente 1 y la componente 2. Como no podemos graficar las 64 dimensiones, lo reducimos a 2. Y aunque sea, ya tenemos un conjunto bastante, pues sí, pues, pues más visual, más fácil de apreciar, ¿no? Esta visualización nos permite, pues, ver cómo los dígitos diferentes se agrupan en el espacio reducido. Aquí podemos ver que el dígito 0 está por aquí, ¿no? Tenemos el 1 hasta acá, el 7, el 6, o sea, es más fácil encontrar patrones dentro de un conjunto de datos de alta dimensionalidad una vez aplicas el PCA. Y pues eso, esto ya lo va a explicar mi compañera Pau, pero yo como conclusión les puedo decir que el PCA es una herramienta versátil y poderosa para la reducción de dimensionalidad y para la visualización de datos. Y pues el PCA sirve mucho para conjuntos de datos de alta dimensionalidad. Ya lo vimos con este de dimensionalidad 64, como agrupa bastante bien un dataset de dígitos, que sería básicamente esto. Aquí vemos un 0, aquí un 6, un 8 por acá. Todo esto lo estamos visualizando ahora acá, cómo se agrupan los distintos dígitos, las imágenes de dígitos numéricos en una gráfica de dos dimensiones, con la componente 1 y componente 2. Y pues algo que me faltó mencionar, pero que es importante decir, es que el PCA es sensible a los valores atípicos, a los outliers también. Hay, hay variantes robustas que pues pueden contrarrestar este problema, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Entonces, uno antes de aplicar PCA tiene que saber preparar su conjunto de datos, ¿no? Como para cualquier análisis, no sé, a lo mejor de plano los quieres eliminar o no sé, hay varias maneras de atacar este problema de los valores atípicos, pero sí es importante hacer eso antes de aplicar el PCA como tal. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, pues siguiendo con esta parte de los componentes principales, ¿qué son los componentes principales? Bueno, en PCA los componentes principales son las direcciones en las que nuestros datos varían más y bueno, pues cada componente es una combinación de nuestras características originales donde podemos, por ejemplo, pensar en una imagen de 64 píxeles a la cual le aplicamos una función por cada píxel y, y bueno, y recuperamos cierta información. En este caso, por ejemplo, aquí podemos visualizarlo como esta imagen original, la aplicación de cada una de las funciones que sería cada componente y bueno, podemos ver que la aproximación de la imagen original que obtenemos es muy diferente y pues esto quiere decir que pierde muchísima información. Por lo tanto, cuando utilizamos PCA, se utiliza una base de funciones óptimas que nos permiten reconstruir la mayor parte de la información con solo algunos cuantos componentes. Los componentes principales actúan como una representación de baja dimensión de los datos originales y se descubren como un conjunto de funciones
base que son más eficientes eh, bueno, que sí que la base de píxeles original. Esto nos permite una reconstrucción, pues más, bueno, una construcción precisa, lo más precisa posible, sin, bueno, teniendo menos datos. Entonces, pues, PSA nos ayuda a simplificar nuestros datos de manera más efectiva, conservando la mayor cantidad de información posible. Como podemos observar aquí, pues, en esta segunda imagen, donde esta es nuestra imagen original, el conjunto de funciones óptimas que se le aplican, bueno, por los componentes y la aproximación que obtenemos, pues, es muy parecida a la imagen original. Ahora, cómo elegimos el número de estos componentes principales? Aquí podemos ver esta gráfica de un porcentaje, bueno, el porcentaje de acumulado de varianza explicada en función del número de componentes. Como podemos observar en este caso, si tenemos 10 componentes, la varianza explicada acumulada sería de más o menos un 75%, que es un buen número, pero pues depende de la exactitud con la que busques realizar tu modelo, pues es el número de componentes que eliges. Igual, si por ejemplo quieres un 90% de precisión, podría hacerlo de 25 o 30 componentes. Bueno, el PCA también funciona para filtrar ruido en diferentes conjuntos de data. Y por ejemplo, aquí tenemos esta imagen que son los dígitos del 0 al 9. Podemos observar a simple vista que pues se logran identificar cada uno de ellos. Bueno, el ojo humano lo identifica cada uno de ellos en su mayoría. Pero pues para hacerlo algo aplicable, le podemos ingresar aquí en este caso ruido para que al momento de hacer alguna clasificación o algo así, pues sería más difícil a que esté correctamente clasificado cada uno de los dígitos en donde debería. Y por lo tanto, bueno, si queremos que se elimine este ruido, podemos aplicar un PCA. Y bueno, aquí pedimos que se preserve solamente el 50% de la varianza. Y con esto nos dice que el número de componentes a usar serían 12. Por lo tanto, si tenemos el 50% de la varianza en 12 componentes, podemos utilizar esos para generar la inversa y así recuperar la mayor información posible, pero eliminando el ruido, como lo vemos en la imagen final, donde, bueno, esta fue, por así decirlo, nuestra imagen original, a la cual le aplicamos el PCA y vemos cómo puede eliminar la mayor parte del ruido y ya son más legibles los dígitos. Ahora, para el ejemplo de las eigenfaces, pues bueno, ya habíamos explorado un poco esta base de datos de las caras bueno, de las caras con sus nombres asociados. Y bueno, por ejemplo, aquí, en lugar de utilizar el NA estándar, por así decirlo, debido a la gran dimensionalidad de este dataset, que es de casi 3000, eh, utilizamos Randomized PCA, que nos ayuda a elegir un número más pequeño de componentes para realizar, bueno, para hacer el análisis de los componentes principales. Entonces, por lo tanto, aquí, bueno, se pueden bueno, imprimir algunas de las imágenes que se obtienen con estos 150 componentes principales, que pues por ejemplo aquí nos indican que si tomamos en cuenta las de la izquierda arriba, bueno, arriba a la izquierda, podemos visualizar que el sol o la iluminación que tienen en las caras pues toma una buena parte de información relevante para al momento de realizar
la reducción de dimensiones. Eh, Igual podemos graficar la curva para elegir el número de componentes principales. Bueno, aquí en este caso fueron 150 y observamos que con 150, mm, con 150 componentes principales obtenemos un 95% de varianza explicada acumulada, que es un buen número para recuperar la información original, ya que pues un 95% pues, es algo alto. Entonces aquí en este comando aplicamos la inversa a los componentes para obtener pues lo más parecido a las imágenes originales posibles. Y aquí hacemos un plot de las imágenes originales con sus imágenes después de aplicarles un PSA para recuperar la información original y pues vemos que más que nada como que en este caso se suavizan las imágenes, la información que se pierde es mayormente la de am, los rasgos faciales, pero muy puntuales, lo que son arrugas, eh, ojeras y ese tipo de cosas, pero todavía se logra apreciar bastante bien de quién se trata cada foto. Y bueno, pues finalmente el análisis de componentes principales pues nos es muy útil para reducir la dimensionalidad de bases de datos muy grandes o para, bueno, y asimismo, pues como ya observamos, para filtrar el ruido, eliminarlo y pues bueno, debido a su gran versatilidad, eh, el PSA pues se ha podido implementar en diferentes disciplinas. Y pues en este caso ya vimos que igual si tenemos grandes números de dimensionalidades, no es necesariamente utilizarlas todas, podemos aplicar un randomized PCA para seleccionar solamente algunas y evaluar si esas son las correctas para recuperar la información pertinente. Y pues bueno, igual en se puede utilizar PSA de una forma más ágil para problemas de clasificación. Bueno, en lugar de utilizar clasificadores, podemos utilizar el PCA, reduciendo igual las dimensiones y hacer así más rápido y sencillo el análisis de cualquier base de datos. Gracias.